El título que le pusimos a esta charla es Investigar lectura y escritura para formar mejores docentes, ¿sí? Y, por supuesto, quiero empezar con un agradecimiento, pero un agradecimiento doble. Quería contarles que la última vez que estuve en México fue en 2018, estuve en Sonora, y les quería compartir esas fotos porque estuve recorriendo instituciones formadoras de docentes, y para mí fue muy emocionante. Fue muy productivo, me orientó la colega Alma Carrasco de México y fue de lo más lindo de esa visita. Había un congreso también, y en ese sentido fue lo que hizo que aceptara inmediatamente poder estar acá hoy con ustedes. En ese caso fue presencial, creo que subí un par de kilos esa semana, había unos desayunos maravillosos que no puedo olvidar. Quiero agradecer a Miguel Garduño Cepeda y a todos los colegas que me invitaron y que permiten que estemos hoy acá compartiendo. Bien, ahí entonces estamos unos años más jóvenes y prepandemia. Bueno, y hoy vamos a hablar de investigación y vamos a hablar de cómo la investigación se vincula a la formación docente. En particular, yo me dedico a la investigación de temas de lectura y escritura, así que daré ejemplos que vienen de ese ámbito, pero también hay varias cuestiones que ustedes pueden, transponer, pueden proyectar a otras temáticas. Y quería hacerles una pregunta, mientras leo en YouTube que tenemos colegas de Ciudad de México, tenemos maestras de jardines de niños también de Ciudad de México, educación física del CAMCM, Colima, bueno. Y así como estoy leyendo de dónde son, me gustaría que también escribieran en ese chat de YouTube y quede registrado qué pregunta de investigación les gustaría responder. ¿Qué pregunta de investigación en temas educativos, de lectura y escritura o no, o de otros temas, les interesaría responder, les interesaría indagar de manera más o menos sistemática, de forma que también me dan un poco de feedback para ir armando y respondiendo, ir comentando en función de sus intereses. Así que dejo esta pregunta, dejo esta propuesta, que escriban qué pregunta de investigación les gustaría responder, y sigo mi conversa, pero voy a estar leyendo con atención lo que escriban en el canal compartido de YouTube. Y les quería contar un poco cuál es el guión para hoy. Primero vamos a centrarnos en lo que decía recién, de qué manera la investigación nos sirve para enseñar y la investigación nos sirve para aprender. Eso va a ser una primera parte. En una segunda parte vamos a recorrer algunas investigaciones sobre escritura que nos permiten hacer un anclaje de lo que decimos en la primera parte, que quizás es más general. Y para cerrar les voy a compartir algunos recursos que pueden explorar una vez que terminemos la charla. Luego, por supuesto, vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas. Y pueden también ir comentando con preguntas de diferente tipo que voy a recoger en mi charla. Hay una foto ahí de un celular leyendo un código QR, algo que existía hace tiempo, pero creo que aprendimos de verdad a usar durante la pandemia. Les voy a ofrecer varios códigos QR durante la conversa para que descarguen materiales. Así que vamos a empezar nomás, y mientras voy leyendo en paralelo sus preguntas en el YouTube. Muy interesantes, muy interesantes. Bueno, entonces, primera parte, investigar para enseñar y para aprender, ¿sí? Y quería contarles una historia personal como hacen mucho en Estados Unidos. Empezamos con una historia que quizás les resuene a sus propias historias, una historia personal. Yo me gradué en la licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires en el año 2004, mediados de 2004, mediados de 2003, perdón, y en 2004 tuve una oferta laboral para enseñar lectura y escritura en la universidad que ven ahí, que es la Universidad Nacional de Quilmes, en provincia de Buenos Aires, Argentina. Entonces tenía que evaluar, enseñar lectura y escritura de oralidad, monitorear, dar feedback a estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes que ingresaban a la universidad, enseñanza de escritura académica. Y la verdad no tenía la menor idea cómo hacerlo, ¿sí? Porque el currículum universitario no me preparó para eso. La enseñanza de lectura y escritura en la universidad es un fenómeno nuevo. Y les cuento esta historia porque es algo que nos pasa con frecuencia. Estamos en el aula
y nos enfrentamos a fenómenos, a dinámicas, a necesidades nuevas, que nuestra carrera que terminamos hace poco, hace más o menos, hace mucho, bueno, no anticipó y no nos formó para eso. Entonces, como les debe pasar, tuve que ponerme a dar clases con muchas preguntas y con pocas respuestas. Alguna de las preguntas que me hacía es, ¿cómo se aprende a leer y escribir académicamente? ¿Cómo se aprende? ¿Qué saben y qué no saben hacer los estudiantes? Las y los estudiantes cuando ingresan a mis aulas. No sabía, por ejemplo, si era útil o no enseñar gramática o enseñar léxico. ¿Tiene un rol eso o hay que enseñar otras cosas? No sabía cómo retroalimentar, dónde poner el foco en el feedback que entregaba. No tenía la menor idea de cómo debía organizarse un curso de escritura. No sabía. Aclaro que mis colegas tampoco sabían. Entonces, había más o menos intuiciones en mayor o menor medida, pero estábamos todos con las mismas preguntas. No sabía, por ejemplo, si había que distinguir un curso de escritura y otro de lectura, dos cursos separados, o unirlos en un mismo curso. No sabía si la escritura es algo que se aprende y luego se va transfiriendo a contextos nuevos, o se debe aprender a escribir en cada contexto, ¿no? Esta es una pregunta muy importante del campo. Y tampoco sabía cómo se leía y escribía en cada disciplina. Tenía estudiantes que iban a ser, no sé, arquitectas, ingenieras, filósofas. No sabía cómo que iban a tener que leer y escribir en cada una de esas carreras o disciplinas, ¿no? Entonces, fíjense, no estaba haciendo investigación, estaba en una tarea docente. Era una tarea docente muy importante porque cubría la mayoría de mi jornada, éramos muchos colegas recién graduados trabajando en esto, y la verdad no sabemos qué hacer. Y en esta historia es donde entra la investigación, ¿no? Porque es a partir de la investigación que podemos empezar a responder algunas de esas preguntas, ¿no? Una noción de investigación amplia que ahora vamos a explorar. Una década después, en 2014, con un grupo grande de colegas, coautores, coautoras, publicamos el libro que ven ahí, se llama Manual de Escritura para Carreras de Humanidades. Si quieren lo pueden descargar gratuitamente en el código QR que aparece en pantalla. Y empezamos a responder algunas de esas preguntas, ¿no? Y empezamos a adoptar algunas perspectivas. En ese caso, para ese libro, nosotros usamos unos fondos del Ministerio de Educación que eran de innovación docente y que nos permitieron hacer investigación para la docencia. Voy a insistir con este concepto. Una investigación que no necesariamente estaba orientada a publicar un paper, ¿no? Un libro académico, sino que más bien estaba orientada a mejorar la práctica docente, más bien estaba orientada a informar la práctica docente e incluso a generar materiales educativos. Ese libro que ven ahí es un material educativo surgido de esa investigación situada para la docencia y de ese apoyo del ministerio, ¿no? Entonces, algunas de las perspectivas que adoptamos a partir de esa investigación fue, les comparto, una que nos interesaba escribir a través del currículum. Y cuando uno dice escribir a través del currículum o del currículo, lo que hacemos es distinguir formas de escritura en cada contexto, ¿no? Se escribe distinto en la carrera de letras, en la carrera de educación, en la carrera de filosofía, la carrera de artes, ¿no? Que fue lo que abordamos con ese libro. También nos interesó un tema novedoso, que son los tutores pares de escritura. En ese caso sumamos como docentes a estudiantes avanzados que tienen una perspectiva interesante como miembros de las comunidades y de las carreras, conocen la experiencia de aprender a escribir y tienen mucho para enseñar, ¿no? Algunos de los coautores de ese libro son tutores pares de escritura, una perspectiva que hoy es muy fuerte en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, en Chile, es muy popular. También nos interesó lo que se denomina didáctica basada en géneros discursivos, que consiste en identificar y luego enseñar las clases de texto clave para transitar la universidad. En el caso de Argentina era o es el examen oral, la prueba, la monografía, la reseña, y por tanto ese libro que ven ahí es un libro que está organizado por géneros, ¿no? Entonces los capítulos abordan cada una de estas clases de texto, suponiendo que si los enseñamos, luego los estudiantes podrán escribirlos y tener una trayectoria universitaria un poco más amigable, digamos.
También nos interesaba mucho la perspectiva de escritura situada, que es usar ejemplares estudiantiles y expertos reales, de forma tal que nuestra forma de enseñar no sea demasiado abstracta o desligada de las prácticas concretas que los estudiantes se enfrentan. Y también un concepto importante que podemos llamar metacognición, que es presuponer que los buenos escritores siguen estrategias conscientes, toman decisiones, ¿sí? Monitorean sus propios procesos, reflexionan, identifican problemas, los abordan, cambian estrategias, cambian objetivos. Entonces, ese libro tiene varios textos de reflexión sobre el escribir. Entonces, fíjense cómo pasamos en una década de muchas preguntas de algo que no nos preparó el grado o el pregrado universitario a algunas respuestas posibles, no son las respuestas definitivas, pero sí algunas respuestas posibles en base a una investigación para la docencia que está reflejada en ese libro. Termino la historia con algo que pasó casi 10 años después de ese libro, que es este libro que publicamos hace muy poco, que se llama Escritura e Inclusión en la Universidad, y que también pueden descargar gratuitamente, googleando el nombre, el título o en el código QR que les comparto. Y acá también hicimos una investigación más sistemática, con fondos de la universidad que publicó el libro, la Universidad de Chile, con fondos externos, y que también era una investigación para la docencia. Las preguntas que nos hicimos estaban orientadas a que nuestra práctica en aula sea más situada, esté más vinculada a lo que se necesita, se entienda mejor cuál es la situación, ¿no? Y acá adoptamos algunas ideas nuevas que no estaban en el libro anterior. Una es la idea de prácticas de literacidad, inclusión y no discriminación. En ese sentido, no solo nos ponemos a enseñar el discurso hegemónico, académico, de las élites, ¿no?, de conocimiento del país, sino que también nos interesa integrar, valorar, e incluso aprovechar e integrar al aula las escrituras fuera de entornos escolares en las que participan los estudiantes, ¿sí?, que son muy ricas, que son diversas, que son motivantes. Una segunda perspectiva que aprendimos investigando, y que no estaba en el libro anterior, es poner el foco no en los estudiantes y lo que necesitan, sino en los profes, los docentes y lo que necesitan, ¿no? Y esto implica una crítica de lo que se llama discurso del déficit. Entonces, no nos interesa tanto relevar lo que los estudiantes, de lo que carecen, digamos, entre comillas, ¿no?, y darles un libro para que lo hagan mejor, sino pensar en lo que necesitan los profes para incentivar esa formación. En este caso, este libro es para profes, no es para estudiantes. El libro anterior que veíamos ahí es para estudiantes, ¿sí? Entonces, este cambio, ¿no?, casi de paradigma, pone el foco en la responsabilidad docente institucional. Y lo que buscamos con ese libro es que los docentes aprendan a desarrollar tareas significativas que potencien aprendizajes. Por último, otro concepto que discute mucho con lo que decía antes de enseñar los géneros o las clases de textos necesarias para transitar la universidad, es poner el foco en lo que algunos autores llaman habilidades o competencias transferibles. Enseñar ciertas herramientas situadas que luego los estudiantes pueden aplicar a distintos contextos. ¿Se acuerdan que esta era una de las preguntas que nos hacíamos hace ya casi 20 años? Por ejemplo, buscar y seleccionar fuentes. Buscar, seleccionar y luego integrar fuentes en mi texto. Esa es una habilidad transferible que todo estudiante universitario tiene que manejar y que luego ajustará de manera situada a su disciplina. También, por ejemplo, otra habilidad transferible o competencia transferible clásica es recolectar y deconstruir ejemplares previos de lo que me pidan escribir, de forma tal de entender de qué se trata y cómo es un texto esperado en el campo. Eso hacen los buenos y las buenas escritoras, ¿sí? Entonces, esta historia un poco densa, que les estoy compartiendo, un poco técnica, es una historia personal de cómo fue la investigación para la docencia la que me permitió a mí personalmente, a los equipos también con los que trabajé, ir respondiendo algunas de las preguntas que surgieron en la práctica docente, ¿no? Entonces, estoy tratando de acá de empezar ilustrando cómo es la investigación la que puede resolver temáticas puntuales de nuestra práctica cotidiana en aula. Bueno,
Vamos a terminar entonces con esa historia y vamos ahora a hablar de tipos de investigación. Pero me gustaría leer algunas de las preguntas que fueron incluyendo en el chat, que son muy interesantes, las veía por la visión periférica. Milagros dice, ¿cuáles son los retos o desafíos de la nueva presencialidad escolar? Súper interesante porque esa es una pregunta justamente que está tratando de hacerse cargo de temas emergentes, temas de coyuntura, y que los podemos abordar mejor si hacemos investigación para la docencia. Alejandra dice, ¿cuál es la relación entre escritura y generación de conocimiento? Una pregunta muy importante sobre la que sabemos algo, pero no todo, y que se vincula al rol más bien epistémico de generación de conocimiento y aprendizaje de la escritura. Olivia dice, ¿cómo aprender a escribir sin estereotipos de género? Interesante, también una temática emergente y una temática de las que nos tenemos que hacer cargo hoy como profes. Adriana dice, ¿dónde se pone la mirada en la narrativa de la práctica del lenguaje? Jorge dice, ¿qué problemas cognitivos ocurren por una mala enseñanza de la lectoescritura? ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos varias preguntas. Vamos a seguir entonces con tipos de investigación. A ver si empezamos a ahondar un poquito en qué es esto de investigación para la docencia. Bueno, si me permiten voy a hacer una distinción, grosso modo, que nos permita orientarnos entre tres tipos de investigaciones, ¿sí? Para empezar a discutir esto. En primer lugar, una investigación para la ciencia, ¿no? Una investigación para la ciencia que se lleva a cabo por científicos, en general académicos, académicas que tienen una contratación a jornada completa para investigar, que tienen laboratorios, que tienen muchas veces fondos a disposición o concursables para poder dedicarse a esto, para comprar libros, para comprar software, para contratar equipos. El objetivo de este tipo de investigaciones es publicar, ¿no? La investigación que no se publica no existe. Y esa publicación, en el foro que uno decida, en función de sus posibilidades y sus creencias, también pueden ser libros, artículos, pueden ser actas de congresos, puede ser en un idioma o en otro. El objetivo último que tiene es aportar al conocimiento científico de punta, ¿no? Que es lo que sabemos hoy, ¿no? Y en relación a lo que sabíamos antes. Este tipo de investigación es una investigación bastante difícil, bastante dura, porque es evaluada públicamente por pares a veces anónimos, a veces no, que discuten, que aceptan algunas cuestiones y otras no. En general, este tipo de investigación requiere financiamiento. Es muy difícil, como decía antes, hacer una investigación si uno no tiene jornada completa, si no tiene tiempo, si no tiene un espacio, y tiene mecanismos importantes de accountability y rendición de cuentas, ¿no? En términos, por ejemplo, de si se cumplen o no aspectos de ética de la investigación, se toman en cuenta para la promoción laboral. Es un tipo de investigación clásica y paradigmática. Hay otro tipo de investigación, que es la que me gustaría hoy enfatizar, que es una investigación para la docencia, ¿no? En este caso es una investigación que llevan a cabo profes, los docentes, las docentes, que también puede ser en simultáneo científicos y científicas, ¿no? Una cosa no excluye a la otra, y por eso pongo esta idea de ecosistema de investigación, ¿no? Un espacio donde hay intercambios entre diferentes actores, o el mismo actor puede tener diferentes roles. En este caso, a diferencia del anterior, que es para correr la frontera, ¿no? En el mejor de los casos, ampliar la frontera de lo que sabemos, la investigación para la docencia está orientada a tomar decisiones pedagógicas y generar materiales didácticos, sobre todo. Una investigación que es mucho más acotada, que puede no tener financiamiento, que puede no publicarse, aunque no es malo socializarla de diferentes maneras, y que también puede o no tener rendición de cuentas, ¿no? Fíjense que es una evaluación, una investigación casi semi-privada, ¿no? En general conviene tratar de conseguir fondos, aunque sean pequeños, o algún apoyo de la institución en la que trabajamos, algunas horas que nos den para poder llevarla a cabo, pero a veces lo hacemos cuando podemos, ¿sí? Y quiero compartir un tercer y último tipo de investigación, que es una investigación para la formación, ¿no? Y en este caso, el foco ya no está, o la agencia ya no está
en los científicos o los docentes, sino en los estudiantes, ¿sí? Son las y los estudiantes, las personas en formación, que pueden también ser docentes o científicos, ¿sí? Porque uno debería estar formándose toda la vida, y que no tiene como objetivo tomar decisiones pedagógicas, no tiene como objetivo necesariamente aportar al conocimiento científico de punta, sino más bien aprender y formarse resolviendo problemas, problemas que resulten también motivantes, problemas coyunturales, como algunos de los que planteaban al principio. En este caso, la evaluación no es pública de pares, sino que es una evaluación en aula. Algunos profes sí se ponen creativos y hacen cosas interesantes, como, por ejemplo, invitar a otros profes de la carrera, ¿no? O del espacio escolar a participar en la evaluación para darle un tono que se corre un poco más hacia la izquierda de nuestra clasificación. En general es sin financiamiento, aunque a veces pasa que un estudiante hace algo muy interesante y la escuela o la universidad le paga por ahí una participación en un congreso. Y lo mismo, la rendición de cuentas es optativa. A veces si estamos hablando, por ejemplo, de una investigación de una tesis de grado o pregrado, en algunas universidades tienen que pasar por un comité de ética, pero si estamos hablando de un trabajo más puntual, los requisitos de rendición de cuentas ética, aunque es algo que tenemos que poner al centro, se resuelven más de manera interna, ¿no? Entonces, ahí tenemos el panorama completo, una investigación para la ciencia, una investigación para la docencia, una investigación para la formación, y estas tres formas de investigación son fundamentales, tienen que estar al centro de nuestras prácticas. Podemos participar en más de una al mismo tiempo, tenemos que fomentarlas, porque tienen diferentes beneficios. Me gustaría ahora pasar a un recorrido también general, como para tratar de instalar una discusión con ustedes respecto de cuáles son los componentes de una investigación. Voy a hablar de manera muy genérica. La investigación tiene características situadas, se investiga distinto en una disciplina u otra, muy diferente, se argumenta distinto, se escribe distinto, no me voy a meter ahí, sino que voy a tratar de recorrer los elementos comunes. Entonces, diría que tres componentes clave, que además, aunque ahí tenemos unas flechas que se ven un poco difusas, no son fases lineales en donde una viene después de la otra, sino como ven a la derecha son idas y vueltas, ¿no? Volver al principio, modificar, ajustar, proponer, volver al principio, modificar, ajustar, componer, modificar. Uno de los elementos clave del que partimos es lo que voy a llamar estado de la cuestión o estado del arte, que básicamente es indagar en qué se sabe y qué falta saber sobre el tema que me interese. Nosotros hagamos el tipo de investigación que hagamos, ya sea para la ciencia, para la docencia o para la formación, tenemos que echar un vistazo a la bibliografía, ojalá actualizada, para entender bien qué se sabe y qué falta saber. Muchas veces queremos investigar algo, pero resulta que eso ya está muy investigado y ya más o menos se sabe todo lo que hay que saber, y por tanto tenemos que buscar otras preguntas. Entonces, primero hacer un barrido en función de nuestros recursos, más exhaustivo o menos exhaustivo, respecto de qué se sabe y qué falta saber. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, yendo a una lista de revistas de buena calidad. Podemos ir a la página web silo.org, por ejemplo, y ver publicaciones indexadas en español, en portugués, de nuestro entorno, para ver si este tema que nos interesa, esas preguntas que ustedes plantearon hace un rato, están abordadas o no. Eso es toda la cuestión. Entendiendo qué se sabe y qué falta saber, un elemento clave es plantear una pregunta de investigación. Y básicamente la pregunta de investigación es ¿qué quiero haber respondido luego de haber terminado mi investigación? Por supuesto, acá depende un poco de la disciplina, pero podemos decir en rasgos generales que junto con una pregunta de investigación tiene que haber una hipótesis, ¿no? Una anticipación de lo que mis intuiciones o mis indagaciones previas me dicen que voy a encontrar. Al mismo tiempo tenemos que estar abiertos, disponibles para encontrarnos otras cosas, ¿no? La sorpresa, ¿sí? El descubrimiento en la investigación es importante. No podemos ir ya con la respuesta lista, porque en ese caso no la hagamos la investigación, simplemente digamos lo que pensamos y ya. Pero si vamos a investigar, vamos a observar,
vamos a analizar, entonces tenemos que estar dispuestos a que la respuesta sea bastante distinta de lo que anticipábamos. Pero igualmente hay que anticipar una respuesta, y la pregunta de investigación parece simple, pero en realidad nos lleva mucho tiempo formularla, porque la formulamos, la cambiamos, la ajustamos, vamos a ver, resulta que es muy amplia, la especificamos, de pronto escribimos 5 o 6 preguntas de investigación, pero es mucho, empezamos a sintetizar, esta queda fuera, estas 2 son una en realidad, etc. Ahí hay un trabajo bastante exhaustivo de ida y vuelta con el estado de la cuestión. Un tercer elemento que es súper importante es el marco teórico, ¿no? Algo muy diferente del estado de la cuestión. El marco teórico básicamente me da el aparato analítico, me da los conceptos, me da la perspectiva teórica para interpretar. ¿Sí? ¿Con qué conceptos voy a interpretar lo que encuentre? ¿Con qué conceptos voy a analizar? En las preguntas de investigación que ustedes hacían, ahí había marcos teóricos de base, aunque uno no quiera, siempre está trabajando con marcos teóricos de base. Alguien habló de estereotipos de género, bueno, ahí hay una perspectiva sobre género, sobre estereotipo, sobre patriarcado, sobre inequidad. Alguien habló de problemas cognitivos, bueno, ahí tenemos una perspectiva digamos, más vinculada a las ciencias experimentales, una mirada más neopositivista, un tipo de instrumentos que usamos y modelos que son más experimentales o cuasi experimentales. Y otra persona hablaba de prácticas, estaba por acá, hablaba de práctica del lenguaje. Bueno, prácticas es otro marco teórico, es un marco teórico sociocultural, histórico, centrado en lo que las personas hacen y creen, ¿sí? Que da la voz a los participantes. Entonces, siempre hay un marco teórico y nosotros tenemos que asumir un marco teórico de manera explícita y clara para que, y además que sea, ojalá, consistente, ¿no? bien articulado, para poder interpretar lo que encontremos. Entonces, 3 elementos: estado de la cuestión, pregunta de investigación y marco teórico, en un ida y vuelta, son componentes centrales de cualquier investigación. Bueno, luego, otro elemento que a veces pasamos por alto, y que fíjense el énfasis que le estoy dando, son 5 componentes de lo mismo, que es la metodología, ¿no? La metodología también es sumamente importante. Y acá me gustaría centrarme en 5 aspectos, ni más ni menos. 5 aspectos que en el fondo lo que tratan de hacer, en términos metodológicos, es, y ahí lo puse en negrita a la derecha, justificar y explicitar cada decisión investigativa que tomen. Por eso tiene que haber una metodología, y nosotros tenemos que asumir esa metodología. No puede ser que, digamos, los procedimientos no salgan espontáneamente. No puede ser que los materiales que analizo me lleguen espontáneamente, ¿no? Uno tiene que justificar lo que sucedió. A veces se justifica a posteriori, ¿no? Y hay que poner un poco de creatividad y de invención, pero lo ideal es que esto sea monitoreado en buena medida. Entonces, primer elemento de metodología, ¿no? De manera más amplia, y esto tiene que ver con el marco teórico, ¿qué perspectiva tengo sobre el conocimiento? ¿Sí? Parece abstracto, pero no lo es tanto. Entonces, por ejemplo, ¿el conocimiento para mí es una construcción subjetiva? ¿O el conocimiento es algo que yo mido? Voy con un aparato y mido cosas. Por ejemplo, mido los tiempos que toman la memoria cuando llevo a cabo un proceso cognitivo, ¿sí? Esa es una manera de construir conocimiento. Y otra investigación puede decir, no, eso no me interesa el sentido que las personas les dan a las cosas que les pasan. Es una perspectiva más subjetiva y sociocultural. Y eso tenemos que definirlo. Hay que justificar y explicitar en qué lugar nos paramos. No es que uno es mejor que el otro, sino que es una decisión. En segundo lugar, el tema del muestreo, ¿no? ¿Cómo selecciono, ¿sí?, el corpus o muestra, ¿no? Por ejemplo, si trabajo con textos, ¿qué textos voy a seleccionar y por qué? Si trabajo con personas, ¿qué personas voy a seleccionar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer así? Eso es súper importante. Tampoco nos puede pasar. Eso es algo que tenemos que meditar, definir y actuar al respecto. Un tercer aspecto de la metodología que es muy importante es dónde voy a mirar, ¿no?
ya tengo mi perspectiva epistemológica, digamos, ya tengo mi muestra o mi corpus. Imagínense que estoy analizando, no sé, escritos de estudiantes, ¿sí? ¿Qué miro? ¿Dónde miro? Entonces, eso es muy importante, dónde voy a mirar, qué categorías voy a mirar, y ahí me sirven los marcos teóricos, ¿no? Porque los marcos teóricos nos prestan aparatos conceptuales con categorías que me ayudan a definir qué miro. Por ejemplo, supónganse, alguien dijo estereotipos de género. Ok, me interesa investigar estereotipos de género, entonces voy a mirar de qué manera se categorizan a los grupos de personas, ¿no? ¿Se dice los alumnos, o se dice las y los alumnos, o se dice les alumnos, o cómo? ¿No? Esa categorización me está dando información al respecto, y eso es lo que voy a mirar, ¿no? Hay una distinción que me parece importante, esto depende del campo, ¿no? Pero que es la distinción entre categorías a priori o emergentes, y eso significa si voy con un marco teórico de entrada y sé que voy a mirar lo que voy a mirar, o si me sumerjo en las muestras y el corpus, y de ahí invento categorías, ¿no? Esa es una distinción interesante. Bueno, ya tengo la perspectiva, ya tengo el corpus o muestra, ya tengo las categorías. Lo que también tengo que definir es qué pasos voy a seguir. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Cómo lo voy a hacer? Supónganse que voy a hacer entrevistas, ¿dónde las voy a hacer? ¿Con qué duración? ¿Con qué instrumento? ¿Durante qué mes? ¿Por qué? ¿En qué momento del año? Entonces, hay una cuestión procedimental que es muy importante y que también hay que definir en la metodología. Y por último, elementos de integridad, que algunos llaman de integridad metodológica, ¿no? ¿Cómo hago para evitar sesgos? ¿Cómo hago para evitar confirmar lo que ya pensaba, simplemente? ¿Cómo hago para llevar a cabo procedimientos que sean éticos, que respeten la dignidad de las personas? Bueno, esos son elementos interesantes que tenemos que tomar en cuenta, porque si no puede pasar que encuentre lo que quería encontrar y confirme lo que quería confirmar, y eso tampoco es la idea, ¿sí? Muy bien. Y por último, me gustaría enfatizar en que en todo este proceso, ya sea que hagamos una investigación para la docencia, para la ciencia, para la formación, la lectura, la escritura y el compartir con otros tienen que ser parte constante en todo el proceso. En todo el proceso. Entonces, por ejemplo, en términos de lectura tenemos que leer, fichar y sistematizar antecedentes, referentes teóricos, que vamos a ir reportando en nuestros productos de salida. En el caso de la escritura, podemos generar textos parciales orientadores, ¿no? Una carta Gantt, un cronograma, un abstract, una propuesta de investigación antes de empezar a llevarla a cabo, una postulación al comité de ética, lo que necesitemos, algunos protocolos, y luego, como decía, productos de salida, que ahí va a depender del tipo de investigación que haga, puede ser un artículo, puede ser un informe, puede ser un trabajo práctico para la asignatura, y todo eso es escrito porque, como decía antes, si la investigación no se escribe y socializa, no existe. Bueno, y justamente el último punto es la socialización, ¿no? ¿Cómo vamos a socializar eso que hacemos? Si es solo para mí, bueno, tiene menos interés. Tengo que socializar con autoridades, con jefes, con pares, con los propios estudiantes, con otros. Es muy importante incluirlo, ¿no? Entonces, para repasar, dijimos estado de la cuestión, pregunta de investigación y marco teórico en un ciclo que va y viene. Diferentes aspectos de la metodología, siempre tenemos que justificar y explicitar qué hacemos y por qué. Y por último, una práctica constante de leer, escribir y comunicar y socializar con otros. Voy a hacer ahora una pausa, voy a respirar y tomar agua, y leo sus preguntas y comentarios en el chat mientras vamos para la segunda parte. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es compartir algunas investigaciones sobre escritura que he llevado a cabo. Lo mismo les decía, con el código QR pueden descargar diferentes trabajos, y voy a tratar de vincularlas a lo que decíamos recién. Entonces, una pregunta que me hice con diferentes pares y colegas, es cuál es la presencia de la escritura en el currículum. Ahí tienen dos artículos que pueden descargar.
respecto de este tema. Y en este sentido, en esas diferentes etapas metodológicas que les compartía, una de las preguntas era cómo selecciono mi muestra, ¿no? Si voy a hablar de currículum en general. Y lo que hicimos en ese artículo fue identificar 10 instituciones, ahí ven en esta tabla, que luego pueden ver en detalle en sus casas, Universidad 1, 2, 3, 4, están anonimizadas porque queremos también seguir procedimientos éticos que conserven el anonimato de quienes son, porque a veces las vamos a criticar en los resultados. Y fíjense que definimos criterios para tener perfiles muy diferenciados. Tamaño, si está localizada en una zona metropolitana o más regional rural, qué tipo de selectividad tienen, ¿no? Cuál es su misión, qué ranking ocupa en términos de investigación. Entonces, esta fue una manera de seleccionar diferentes instituciones y acá está explicitado el criterio. Por otro lado, elegimos 5 carreras en esas 10 universidades. Les decía, acá estamos, la pregunta es cuál es la presencia de la escritura en el currículum, y la respuesta a lo que encontramos no es muy positivo. La lectura y la escritura son invisibilizadas o con baja frecuencia. En general, cuando aparece lectura y escritura, en este caso en perfiles de egreso de estas 10 universidades, la visión sobre la escritura es reproductiva y generalista, y fíjense, en 50 perfiles de egreso solo encontramos menciones de lectura una vez y de escritura 5. Si les interesa el tema, pueden leer el artículo, ojalá les entusiasme. Otra pregunta que nos hicimos de investigación es, ahí me falta una L, ¿mejora la escritura con una pauta de cotejo? Una pauta de cotejo como un instrumento de evaluación para el aprendizaje. Este es un artículo en inglés que publicamos hace poquito, que también pueden ver a partir de ese código QR en función de la suscripción que tengan sus universidades en este caso. Y acá nos interesaba el tema de los procedimientos, las formas de análisis y también los temas de sesgo. Entonces quería compartir algunas decisiones que tomamos. Lo que ven ahí, con todos esos colores, es una captura de un software que usamos para analizar. En este caso, este software se llama Envivo. Y en el centro hay un póster, que fue lo que analizamos, de estudiantes. A la derecha, la codificación, y a la izquierda, las categorías. Esos son los procedimientos. Dijimos, vamos a trabajar de a pares, vamos a distribuir estos pósters, se van a codificar. Fíjense que hay una doble codificación, ¿sí? Y eso hace que uno esté seguro que esa codificación es más o menos replicable, porque 2 personas distintas de manera independiente vieron lo mismo. Por otro lado, anonimizamos los pósters porque no queríamos que los analistas supieran si ese póster le fue muy bien o le fue muy mal, en términos de nota y de calidad. ¿Sí? Entonces, esos son, como decíamos antes, son ciertas decisiones de investigación respecto a procedimientos y pasos. Y aclaro también que la pregunta, si mejora la escritura con una pauta de cotejo, fue una pregunta desde el aula. Estos fueron unos fondos de investigación para la docencia, aunque se publicó un artículo, en realidad era para mejorar la práctica docente. Usamos esta pauta de cotejo, que no voy a detallar porque no tenemos tiempo, pero que es el instrumento que usaron las y los estudiantes para autoevaluar sus pósters antes de entregarlo. Y lo que encontramos es que los estudiantes que usaron esa pauta, en comparación con los que no usaron esa pauta, mejoraron en todas las dimensiones de escritura trabajadas. Por tanto, esa pauta sí mejoró la calidad de los escritos, la calidad de los pósters. Por otro lado, las notas que pusieron los profesores también mejoraron de manera independiente a la investigación. Fíjense ahí la comparación entre el grupo control y el grupo intervenido, pero sobre todo lo que nos interesó es que se redujeron los trabajos de mala calidad, los trabajos muy débiles, ¿no? Que fueron muy castigados con la nota, prácticamente desaparecen porque esa pauta de cotejo asegura un nivel mínimo. Otra investigación que nos interesó, otra pregunta que nos interesó responder es cómo se usa el discurso en distintos ámbitos disciplinares. Si quieren leer más sobre esto, ahí está el artículo que publicamos hace poquito. Este es de acceso abierto, está en inglés, lo único, si no manejan inglés, bueno, quizás les cuesta un poquito revisarlo. Y en este caso, les decía hace un rato, una de las preguntas metodológicas es ¿dónde voy a mirar? ¿Sí? Si voy a usar categorías a priori o emergentes. Y quería comentarles qué hicimos en este artículo. Nosotros trabajamos con categorías a priori, ¿sí? Categorías que están en la bibliografía. 3 categorías: gradación, citas y persona. Nos interesaba ver si las y los estudiantes, cuando escribían, mitigaban o reforzaban lo que decían, y en qué medida,
nos interesaba saber, cuando citaban, si ponían a los autores a discutir entre ellos, lo que se llaman citas integrales, o los ocultaban a los autores y ponían el foco en lo que los autores decían, y también nos interesaba si aparecía la primera persona, y en ese caso, qué tipo de primera persona, si era una primera persona singular, como considero, si era una primera persona plural, como la autoral, que incluye al lector y demás, abordaremos, por ejemplo, o una primera persona plural genérica. En este caso, en la muestra usamos tesis de grado o pregrado. Y comparamos dos áreas. Recuerden que la pregunta de investigación era cómo se usa el discurso en ámbitos disciplinares diferentes, ¿sí? Y lo que encontramos, ahí está, los números que ven son frecuencias de aparición cada 1000 palabras en tesis de pregrado, en introducciones y conclusiones. Encontramos que las y los futuros ingenieros refuerzan sus afirmaciones más de lo que las mitigan, y los filósofos, filósofas mitigan más de lo que refuerzan. Vimos también que en ingenierías se prefieren las citas no integrales, se ocultan los autores, mientras que en filosofía ponemos a discutir autores. Y también vimos que las primeras personas, singular o plural, en ingenierías desaparecen, mientras que en filosofía, tal como uno podría esperar, son muy, pero muy frecuentes. Y en particular, la primera persona autoral aparece 10 veces cada 1000 palabras, el nosotros de abordaremos, veremos, a continuación revisaremos, etc., ¿no? Una primera persona plural retórica, porque en realidad el que firma la tesis es una persona, así que debería ser en singular. Bien, otra pregunta que nos interesó es qué piensan los y las estudiantes sobre escritura en distintas etapas de su formación. Esto se publicó en el 2019 y también pueden descargarlo de manera libre, y en este caso en español. Y vuelvo a la clasificación metodológica porque estamos ilustrando las preguntas que uno se hace, y en este caso, nuevamente la pregunta sobre los procedimientos, pasos y análisis. Para esta pregunta, ¿qué piensan los estudiantes sobre escritura en distintas etapas?, usamos lo que se llama escala Likert sobre diferentes afirmaciones. No sé si llegan a verlo, pero por ejemplo, le decíamos a los estudiantes qué tan de acuerdo estaban con la afirmación: al escribir muestro una fotografía de mi pensamiento, o para escribir necesito estar inspirado. También les preguntábamos qué era un ensayo, qué era un informe, qué era una comparación y qué era una explicación, y les dábamos diferentes opciones. Y me voy a centrar en la comparación, ¿sí? Les preguntamos qué era comparar. Fíjense en este gráfico que distinguimos entre los estudiantes que acaban de ingresar a la universidad, ingreso, al centro los estudiantes que están en tercer o cuarto año, y a la derecha los estudiantes ya graduados y graduadas, y les dimos tres opciones: aspectos que diferencien, aspectos en los que coincidan los elementos que comparo, y ambas. Y lo que vemos que es uno de los resultados más interesantes de este artículo es que los estudiantes que ingresan a la universidad no están muy seguros de qué es comparar, ¿no? Y 1 de cada 3 piensa que comparar es encontrar coincidencias. Esa noción, que a nosotros nos debería parecer en principio un poco extraña, incompleta, luego ya en años más avanzados de la universidad se estabiliza con una gran mayoría, cercana al 90%, diciendo no, comparar es buscar similitudes y coincidencias, ¿sí? Otra pregunta que nos interesó responder, y ahí tienen también artículos en español e inglés para leer al respecto, que se publicaron hace poco, año pasado y 2020 también, es cómo se relacionan los estudiantes denominados no tradicionales con la escritura. En este caso, estudiantes no tradicionales tiene varias definiciones. Nos referimos específicamente a estudiantes que son primera generación y que vienen de sectores vulnerados de la sociedad en general, con familias que no tienen recursos y que anteriormente no habían ingresado a la universidad. ¿Cómo se vinculan con la escritura académica? Y acá me voy a centrar en el punto 1, que era, ¿se acuerdan qué perspectiva tengo sobre el conocimiento? Porque en estas investigaciones seguimos lo que se llama, o algunos llaman perspectiva émica, ¿no? Un concepto muy claro en antropología, y justamente como una contranarrativa del déficit, ¿no? Algo de lo que hablé al principio, el discurso del déficit. La perspectiva émica, ahí está, este es un fragmento del artículo, la versión en español, significa que nos interesa saber cómo vivencian, ¿sí?, y qué evaluaciones y perspectivas ofrecen los
sujetos que participan en esas prácticas, ¿sí? Entonces, no vamos a medir cantidad de palabras o frecuencia de un fenómeno en un texto, sino que nos interesa saber qué sentido le dan las personas, en este caso los estudiantes no tradicionales, primera generación y de bajos ingresos, a su experiencia con la escritura en universidades muchas veces tradicionales y de élite. Y lo que encontramos es, en este artículo, luego pueden ahondar si quieren, es que los estudiantes no tradicionales, a diferencia de lo que se cree, que son sujetos de carencias, participan en formas diversas y complejas de lectura y escritura fuera de la universidad. Ahí tenemos algunos fragmentos, no me voy a detener mucho porque quiero escuchar sus preguntas, pero por ejemplo Simón dice, me gustaba leer, leía mucho, cosa que acá ya no hago porque como están todos los textos de la universidad y las tareas ya no puedo leer cosas para entretenerme, pero antes sí leía mucho, ¿no? O por ejemplo Antonella al final que dice, yo hago y escribo canciones, busco las melodías en YouTube y ahí yo escribo mi propia letra. Y tengo un cuaderno donde tengo canciones escritas. Entonces fíjense cómo los estudiantes supuestamente que no leen, no escriben y vienen de contextos donde eso no aparecería, en realidad revelan un mundo letrado importante. En nuestras 30 entrevistas, 30 estudiantes, 45 entrevistas, encontramos 164 referencias a prácticas letradas fuera de la universidad. Y sin embargo también encontramos que esos estudiantes, posiblemente por culpa de esos entornos de élite que les hacen sentir que no pertenecen, valoran muy negativamente sus competencias, ¿sí? Entonces hablan de no tener talento, hablan de hacer cosas tontas, hablan de sentir vergüenza. Hay una casi autoestigmatización, quizás porque hacen carne, hacen propio ese discurso del déficit. Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Teníamos una primera parte en donde vimos algunos componentes más teóricos de lo que debería incluir una investigación, vimos tipos de investigaciones, luego exploramos algunos ejemplos y toma de decisiones, preguntas, decisiones metodológicas. Vamos a decir que la investigación es o debería ser parte de la formación y el ejercicio docente, porque es a través de la investigación que nosotros nos actualizamos para formación continua, nos informamos para tomar decisiones y también nos entusiasmamos con problemas de la coyuntura, nosotros, nuestros estudiantes, ¿sí? La investigación puede ser científica, clásica, con financiamiento, con grandes equipos, pero también puede ser una instancia situada en ejercicio docente o una tarea incluso domiciliaria dentro de un curso de formación. Para investigar hay que conocer qué se sabe, hay que hacer una pregunta que oriente y hay que ubicarse en un marco conceptual para interpretar. Hay que justificar y explicitar a conciencia las decisiones que tomemos, las perspectivas, las muestras, las categorías, los pasos y los resguardos, y también hay que escribir, leer y compartir de forma continua durante todo el proceso. Para cerrar esta conferencia y ya abrir a un pequeño espacio de intercambio, quería ofrecer algunos recursos más de manera muy breve. Por un lado, quería invitarlos a visitar la página web donde compartimos con profes este tipo de materiales, ¿sí? La web se llama escriturayaprendizaje.cl, escriturayaprendizaje.cl, es totalmente gratuita, está financiada con fondos públicos, y ahí vamos subiendo diferentes cuestiones que publicamos, o también participaciones en medios, conferencias, podcasts, de todo. Así que pueden echarle un vistazo y ver más sobre algunos temas que anticipé. También les quería compartir mi canal de YouTube, donde subo este tipo de materiales, charlas, materiales didácticos, conferencias, también subo materiales de otras personas que me comparten sus aportes, así que se pueden suscribir, está mi nombre, y también pueden utilizarlo para ahondar en estas preguntas. Seguramente esta conferencia también la suba ahí.